Así que eso, ya. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Alejandra Farías, soy su profesora de matemáticas. Y la clase de hoy vamos a comenzar con logaritmos. La clase anterior habíamos visto raíces y las propiedades de las raíces, por lo cual hoy día continuamos con logaritmos. La clase de hoy es reconocer los logaritmos y la relación con las potencias y raíces para resolver diversos problemas. Acá en logaritmos vamos a empezar a trabajar ejercicios de logaritmo y de funciones, perdón, del logaritmo y de exponencial. Ya. Tanto las raíces como el logaritmo se pueden expresar como potencia, ¿ya? Como punto de iniciar con el tema. Entonces, si mi logaritmo de a b es igual a n, si yo lo transformo, va a ser a n, a elevado a n es igual a b. ¿Qué quiere decir con eso? Que mi base va a pasar a ser mi base, dándole vuelta. Mi resultado va a ser mi exponente y el argumento va a ser mi resultado. Este es el argumento, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, logaritmo de 2 a 16 es igual a 4. Si yo lo expreso como potencia, tengo que entender que el 2 va a ser mi base de mi exponente. El resultado del logaritmo va a ser mi exponente. Entonces, 2 elevado a 4 me va a dar 16. ¿Ya? Lo que aquí yo acá estoy destacando con rojo es mi fórmula para trabajar el logaritmo. ¿Ya? Más que una forma en cómo voy a reescribir nuevamente el logaritmo. ¿Ya? Eso quiero que me entiendan bien. Ahora vamos a empezar a trabajar de cómo reescribir algo. ¿Ya? Por ejemplo, en el ejercicio de abajo. Logaritmo de 4,16 es igual a 2. ¿Cómo yo sé eso? Si yo saco, por ejemplo, no sé cuánto es mi exponente, coloco 4 es igual a 16. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 4 para que me dé 16? 2, ¿no es cierto? Entonces, 4 elevado a 2 es igual a 16. Pero aquí tienen que tener ojo. Por ejemplo, acá, si seguimos la regla de los exponentes, todo número elevado a 0 me va a dar 1. ¿Ya? El mismo que pasa acá. Logaritmo de 5 partido en 2 de 1 es igual a 0. Si yo lo transformo tal cual como me dice la fórmula, me va a decir que 5 partido en 2 es elevado a 0. Y todo número elevado a 0 me va a dar 1. En el caso de los exponentes. ¿Ya? Esto es netamente una fórmula que se va a estar expresando constantemente. ¿Ya? Yo les recomiendo, y siempre les voy a reiterar, que busquen la manera de tener una hojita de resumen con la materia, porque así van a estar visualizando qué es lo que se está viendo, qué es lo que se está trabajando. Continuando con la clase, acá me dice dos cosas. Logaritmo, Disculpe, dígame. ¿puedo volver un minutito atrás para Sí, terminar de anotar? sí, ningún problema. Un minutito. Gracias. Usted me indica cuándo lo cambio. Sí, sí, estoy casi terminando. Sí, no se Una preocupe. pregunta Dígame. que recién llegué porque me había ido a servir agua. ¿Esta es la primera diapositiva que ven? Sí, Ah, ya. sí, estamos recién viendo los logaritmos. Yo Y estoy si quieres, explicando, yo lo que explicaba.
era de que tanto las raíces como el logaritmo terminan en potencia, ¿ya? Se expresan con potencia. Si quiere, vuelva a las dos páginas más atrás, y es poquito, ¿Está? ¿sí? Para que le explique, Era eso. empezar recién. ¿Sí? Ya. La clase de hoy día, Sofía, va a ser netamente explicar logaritmos y trabajar problemas de logaritmo. Ya, vamos a hacer varios ejercicios que si los hacen bien, estén tranquilos que les va a ir súper bien en la universidad, porque son ejercicios de universidad, ¿ya? Y para que se den cuenta que no son ejercicios largos o difíciles, son ejercicios que hay que leer nomás. Ya. Voy a continuar. Este ejercicio no lo quiero que lo resuelvan todavía, ¿ya? Yo igual les mando las presentaciones, así que cuando manden las presentaciones, igual ustedes pueden resolver los ejercicios que ya están. Ya, y acá estamos en logaritmo, ¿ya? La letra A es la base del logaritmo y la letra B es el argumento. Y el logaritmo BB es, es el resultado. Ya la letra N es el resultado. Entonces, si yo lo expreso como potencia, la base o el número más chiquitito que está debajo del logaritmo pasa a ser la base de una potencia. El resultado pasa a ser el exponente. Y si yo calculo la base con el exponente, me tiene que dar igual el resultado que el argumento del logaritmo. ¿Ya? Esto lo vamos a estar viendo así como, o sea, acá yo lo explico como forma general y ya después con el ejercicio se va a entender un poquito mejor. Hay dos tipos de logaritmo. El logaritmo de base 10 o el logaritmo tradicional, por decirlo así, o el logaritmo decimal. Y está el logaritmo neperiano o logaritmo natural. El logaritmo natural, vamos a empezar a trabajar con la letra E de Euler, ¿ya? Y aquí es cuando yo les digo que vamos a trabajar lo que es un logaritmo normal, por decirlo así, un logaritmo base 10 y el logaritmo ya natural que se va a expresar como in. En las calculadoras científicas sale expresado el in x, ¿ya? Ahora voy a empezar a trabajar primero con el logaritmo y cuando empiece a hablar de ejercicios de problema, ya no voy a trabajar con logaritmos de 10, sino con logaritmos naturales. Continúo. Por ejemplo, el primer ejercicio donde dice logaritmo de 2 de 64. ¿Cuál es mi resultado? Ya lo habíamos visto, que es 4. ¿Cómo yo sé que va a ser 4? Porque todo número elevado me va a dar 64. Entonces, si yo multiplico 2 elevado a 4, me va a dar 64. Por ejemplo, acá el 81. Si yo saco
si yo lo expreso de esta manera, 3 es igual a 81, ¿qué número elevando al 3 me va a dar 81? Me perdí yo. Ya, mira, no se preocupe, Ariel. Mire que el fin de semana, el sábado, me estudié todo lo otro hasta que me lo aprendí. Está muy bien. No, si eso tienen que hacer, estudiar constantemente, ¿ya? Ustedes están en el colegio, tienen que hacerlo. Miren, este número, como en la fórmula inicial, salía así. Y el logaritmo de a b es igual a n. Esperemos que... Ahora sí, ahora sí. Que no sé por qué me lo saco. Esto es logaritmo. Y esto va a ser en potencia. Potencia, potencia. Entonces, la base del logaritmo, este numerito, la n, que es el resultado, me va a determinar que mi base elevado al resultado me va a dar el número del logaritmo, ¿ya? Cuando hablo del número me va a dar esto, ¿ya? Entonces, acá que tengo el 3, yo no sé qué número es acá, pero sé que mi resultado va a ser 81. Entonces, ¿qué número? Estamos hablando igual que las raíces, ¿ya? Para que la entiendan. ¿Qué número elevado a 3 me va a dar 81? 4. Muy bien, 4. Porque 3 por 3 es 9. 9 por 3 es 27. Y 27 por 3 me va a dar 81. Entonces este número es el 4. ¿Ya? Acá el 3. Por ejemplo, acá el 9. ¿Qué número elevado me va a dar 9? Recuerden que cuando el exponente es que se repite la misma base. ¿Por dos? Muy bien, Ariel, por 2. Entonces mi resultado va a ser 2. Sí, porque por uno se repite el mismo resultado y por cero es uno. Exacto. Ya, bueno. Yo prefiero hacer los números que son como enteros, por decirlo así, para que a ustedes les sea más fácil verlo. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Si la base de mi exponente es 5 y mi resultado es 625, ¿qué número multiplicado me va a dar 625? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 5? Sería 5 por 5, 25. Por ¿Ya? 4. Debe ser por 4, ¿cierto? Sí, sí, muy bien. Ya. Por 4. Porque 5 por 5 me da 25, por 5 me da 125. 125 y ciento 125 por 4. veinticinco por 5 me da 600, 625. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Tienen dudas o consultas? ¿No se va entendiendo? Sí, es lo Por lo mismo. menos yo. Por eso yo les pasé como las potencias y raíces.
porque el logaritmo es lo mismo. ¿Ya? Voy a Sí, cerrado. continuar. Vale. Los ejercicios igual van a estar en el video. ¿Ya? Si los quieren desarrollar, háganlo. Y si tienen dudas, me lo dicen. Continúo. Esto es lo mismo que nosotros hacíamos para resolver las fracciones, o sea, las raíces. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que resolver una raíz y ese resultado lo suman con el otro resultado de la raíz? Ya, acá es lo mismo. El resultado del logaritmo se resuelve el logaritmo elevado a un resultado y ese resultado se suma con el otro resultado del logaritmo. Miren, voy a hacer el primero. Acá. El logaritmo de 2 de 8. Si yo lo resuelvo de esta manera, eso me va a dar 8. ¿Qué número? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 2 para que me dé 8? 2 por 2 es 4. Y 4 por 2, 8. 8. Digamos 3. 3. Entonces el resultado de este logaritmo va a ser 3. Más. Este logaritmo ya lo resolvimos y era 2. Entonces mi resultado me va a dar 5. Porque acá era, ¿qué número elevado me iba a dar 9? Y esto era 2. ¿Ya? Por ejemplo, acá. ¿Qué número elevado me va a dar 64? Disculpe, no le escuché bien. ¿Qué número? No, ¿Cuántas veces necesito multiplicar el 2 para que me dé 64? 6. Muy bien, 6. Porque 2 por 2 es igual a 4, por 2 es igual a 8, por 2 es 16. 16 por 2 es 32 y 32 por 2 es 64. Entonces tengo 1, 2, 3, sí. 5 y 6. ¿Ya? Véalo así, hágalo así. Pero consulta, ¿por qué en ese logaritmo sale el logaritmo 2? ¿Cómo se pronuncia ahí? El logaritmo cuando aparece el 2 abajo, al lado de la G. Yo lo digo como logaritmo de 2. Logaritmo de 2 solamente. 64 menos logaritmo de 4, 64. Claro. Acá en este caso, este logaritmo va a ser 6, porque ese va a ser su resultado. Menos acá. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me va a dar 64? 8. 4, 8 sería, tenía que ser por 3, No, ¿o no? Por, sí, por 3. Mire, por 3. Sofía, es 4 por 4 me da 16 y 16 por 4 me da 64. Entonces tengo 1, 2, 3. 3. Vale. Sería 3 el resultado del ejercicio, entonces. Es que yo escuché que dijo que número multiplicado por sí mismo daba 64. Sí, pues. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 4? Por eso, ¿cuántas veces multiplico el número por sí mismo para que me dé 4? O sea, para que me dé 64. Ah, Porque aquí es ah, 4, el de al lado era 2. Y bueno, al final lo ya. estamos transformando en una Es, potencia y después el resultado final, Sí, exacto. según sí. lo que indique.
Y Pero es que acá. me confundí por cómo lo dijo. ¿No? Pero, Sí, no, sí fue error mío, así que no se preocupe. Ya. Entonces, tengo mi resultado logaritmo de 2 que es 6 y mi logaritmo de 4 que es 3. 6 menos 3, ¿cuánto me va a dar? 6 menos 3 me va a dar 3 positivo. ¿Ya? Hasta Acá ahí. en la ¿Ah? regla matemática no es necesario escribir el 3 positivo, ¿cierto? Se coloca el 3, ¿no? No se coloca el 3, pero es que me Ah, acostumbré vale, a vale. como colocar el más 3. Ah, vale, vale. El año pasado yo le hacía clase a séptimo y octavo y tenía que colocarles el más, porque ellos no entendían todavía que era un 3 un positivo. Así que van a ver ejercicios como que de repente les voy a poner el más adelante. Ya. Continúo. Los otros ejercicios todavía no se los voy a explicar porque falta materia por ver. Ya. Por ejemplo, acá. Al aplicar la definición del logaritmo de la expresión logaritmo de 3 de 5 es igual a... ¿Cuál es el resultado? ¿la E? Ya. Usted, Sofía, dice la... La vuelta. Ya. Sofía, la E. ¿Alguien más me puede indicar qué puede ser? Alonso también la E. ¿Y usted, Ariel? Lo hago al tiro. Ya. Eh, Igual lo voy a hacer. Porque me estaban hablando justo el trabajo. Con respecto a la definición del logaritmo, habíamos entendido que el logaritmo de A, B es igual a n. Si yo lo expreso como potencia, va a ser A elevado a n es igual a B. Aquí el logaritmo me dice que el logaritmo de 3 de 5 es igual a A. Si yo lo expreso como exponente, va a ser 3 elevado a es igual a 5. Por lo cual, Alonso y Sofía estaban bien. Es la letra E. ¿Tienen dudas o consultas con respecto al ejercicio? Yo ¿qué hice? Utilicé la definición de logaritmo. La regla. Exacto, la regla. Ya. Continuando, vamos a comenzar con las propiedades del logaritmo. E igual las propiedades, por ejemplo, de la exponente, perdón, de las raíces, se continúa igual. Al igual, por ejemplo, todo número elevado a cero me va a dar uno, como eso ya se los había indicado anteriormente. En las unidades del logaritmo, el resultado, como el exponente es cero, el resultado va a dar cero, ¿ya? Se invierte. Por ejemplo, 7 elevado a cero es igual a uno, por lo cual logaritmo de 7 de uno es igual a cero. . 。  . 。 . 。 . 。 . 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 。 . 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
¿ya? En general, todos los números reales positivos y distintos de cero, ¿ya? Esto es distinto. Entonces, A es distinto de cero. ¿Qué quiere decir con eso? Que no puede ser números negativos, ¿ya? Al menos en esta explicación. Se entiende que b elevado a cero va a dar uno. Entonces, todo logaritmo que antes de ser el exponente esté elevado a cero va a ser un logaritmo de uno, ¿ya? Lo que está aquí es lo mismo que dice acá. Continúo con la materia. Segunda propiedad, logaritmo de la base. Por ejemplo, 6 elevado a uno me va a dar 6. 10 elevado a uno me va a dar 10. 3 elevado a uno me va a dar 3. Si yo expreso, esto es tan distinto. Por ejemplo, 3 elevado a uno es igual a 3. Esto me va a decir que el logaritmo de 3 es igual a uno. Siempre recordando la propiedad del logaritmo. Cuando está el logaritmo y cuando pasa a potencia. Y en todas va a salir que son números reales distintos. La letra B, que la letra D pasa a ser este número del logaritmo, tiene que ser distinto a cero, ¿ya? Para que se continúe cumpliendo con la norma. Por ejemplo, acá todos les van a dar igual a uno porque las bases son iguales, tanto la base como el logaritmo, ¿ya? Por ejemplo, este. Eh, Logaritmo de 4 es igual a uno porque ambos lados va a ser uno porque es lo mismo. Pues, miren, véanlo como esto. Si yo elevo un número a uno me va a dar el mismo número. Si yo multiplico un número por uno me va a dar el número que estoy multiplicando. En este caso, el logaritmo de la base, si es igual al logaritmo, me va a dar uno. Es como una propiedad, ¿ya? Por ejemplo, acá, logaritmo de una potencia de la base. Se tiene para todos los números reales positivos que la base del logaritmo, este número, sea distinto de cero, ¿ya? Por ejemplo, acá, logaritmo de 2 y logaritmo de 2 me da que 2 es elevado a 4. Estoy hablando acá. B y n. Voy a poner acá, B y n. Pero acá me indica de que si la base y el logaritmo son del mismo número, el resultado va a ser el valor del exponente, ¿ya? De este exponente. Entonces, por ejemplo, en la letra A, quiero que me indiquen en la letra A, ¿cuánto vale la letra n o el resultado cuál va a ser? 4. Muy bien. ¿Puede volver un segundo a la diapositiva anterior? ¿Sí? ¿Está? Sí, ya listo. Gracias. No hay ningún problema. Por ejemplo, en la letra B, ¿cuánto me va a valer mi letra n? El exponente de la logaritmo. 3. Muy 3. bien. Ya. ¿Se acuerdan que yo les dije
que cuando uno habla de raíz cuadrada es porque el índice vale 2 pero no se coloca? Ya. No, la verdad no. Ah, ¿no? No, me acuerdo más que todas las reglas de que la raíz cuadrada de los números siempre va a ser que se multiplica por sí mismo. Ya, ya. Habían raíces que les salía así. 3 raíz de 8, ¿ya? El índice es 3. Hay veces que la raíz aparece así solita, pero es porque es raíz cuadrada. Cuando yo hablo de cuadrado es porque el índice es 2. Ujú. Ya. El logaritmo se puede escribir como logaritmo o LG, ¿ya? En el logaritmo pasa algo distinto, o sea, parecido, que el logaritmo es de base 10. Cuando el logaritmo está solito es porque vale 10, ¿ya? Por ejemplo, acá no dice, acá dice logaritmo de 10 elevado a 3, pero en realidad es logaritmo de 10 base 3 elevado a 3. Hay un 10 abajo, ¿ya? Entonces, si mis dos bases es igual, ¿cuánto me va a dar mi resultado? ¿O cuánto vale mi exponente? 3. Gracias, Alonso. Vale 3 también. ¿Por qué vale tres? Disculpa, no lo logré entender. Ya. Porque tanto mi base como mi logaritmo me da 10. ¿Ya? Ah, igual al Y la exponente. letra n es 3. Ya, vale. Con respecto a la propiedad del logaritmo de una potencia de la base. ¿Ya? Ujú. Cuando hablan de la base, que tanto la base como el logaritmo valen lo mismo. Aquí cambia un poquito la cosa. Logaritmo de una potencia. ¿Ya? Acá la potencia del logaritmo pasa adelante del número. ¿Ya? Acá tengo mi fórmula, esta fórmula. Entonces me indica, en el ejercicio A, el 2 es mi A, el logaritmo es mi letra B y el exponente es mi letra N. Este exponente pasa delante del logaritmo. Escribo logaritmo y me queda logaritmo de 2 a 8. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer con eso? Que el exponente lo pongo adelante del logaritmo. Simplemente eso. Por ejemplo, acá, mi base es 8. 8 logaritmo de 3 a 7. ¿Y Acá. ese es el resultado? Y es el resultado. Es solo un cambio. Disculpe, Ujú. disculpe la pregunta. ¿En qué caso se ocupa esto? ¿Para qué se usa? Esto lo van a ocupar en funciones logarítmicas. Si a mí me Pero no, preguntan, ¿en qué más lo en van un a día a día. utilizar? No, lo que más van a utilizar ustedes son las operatorias o como se dice las cuatro reglas, suma, resta, multiplicación, división y fracción y nada más. Por eso es mi pregunta más que todo. No, es materia que se tiene que pasar más que nada, pero no es como algo que lo van a ocupar en el día al día. Sí, es que son hartas reglas. Sí, son muchas, pero como les indico, esto no lo ven en el día a día. A no ser que lleguen a ser ingenieros en un futuro, pero en ingeniería tampoco se ve mucho. Se ve al comienzo también como unidades generales, pero ya después ya no se vuelven a tomar. Así que eso, y sí son hartas reglas. Ya, voy a continuar con la clase. Ah, una consulta. Sí, Entonces, a lo volviendo. Entonces, aquí en los resultados, al final, en vez de quedar como 8 elevado a 5 queda el 8 solamente y se pasa el 5 para la adelante. primera parte. Nada más. Sí, Vale, nada gracias. más. Acá el logaritmo de una raíz.
Ahora vamos a empezar como a mezclar unidades, ¿ya? Yo como para agilizar la materia voy a hacer como, ahora voy a empezar a hacer un ejercicio. Por ejemplo, acá. Yo sé que mi logaritmo vale 10 para que lo tengan en cuenta. Esta es mi letra A. El 7 va a ser mi letra B. El exponente del 7 va a ser mi letra M y el índice el N. Entonces, si yo lo transformo tal cual como me lo indica acá, el exponente del número de la raíz, que es 4, va a ser parte de la fracción. Y el N es mi exponente de la raíz, que es 5. Logaritmo de 10 de 7. ¿Ya? Es lo mismo que vimos recién, que el exponente pasa adelante acá. El exponente de la raíz y el índice pasan a estar adelante. ¿Ya? ¿Les va quedando un poquito más claro? No tanto. Ya, voy a hacer, a mí me cuesta un poco las fracciones, así que voy a hacer el de la C, que creo que es lo más fácil y lo que van a ver ustedes, porque este tipo de ejercicios no se suelen ver, ni tanto en la PAES como en las pruebas que tienen que hacer ustedes. Acá vale 10 y aquí 2. Ya, yo voy anotando los números que se sabe que son, pero no se escriben. ¿Ya? Entonces, el 10 es la letra A, la B es el 100.000, el exponente es la letra M y el 2 es la N. Entonces, 1 partido en 2, logaritmo de 10 con raíz de 100.000. Más, porque aquí hay un más. Acá vale 1. Aquí es 1/7 con logaritmo de 2 raíz de 64. Este 64 lo puedo descomponer. Sí, pues, porque Sí, la raíz de 64, ¿cuánto es? sería 4. Sí, no es 8, Sería 8, disculpa, me confundí. no se preocupe, sería 8. ¿Y la raíz de 100.000 cuánto es? 100. Vamos a verlo al tiro. Sería 100 a 1000. 100% me da 1.000. 1.000 por 1.000. No, yo lo voy a dejar hasta ahí, porque sería como 2 raíz de 100 parece, si no me equivoco. Sí. No estoy segura, así que lo voy a dejar hasta ahí, ¿ya? Hasta aquí. ¿Tienen dudas o consultas? Al menos con esta transformación de que el exponente con el índice pasa a ser una fracción adelante del logaritmo. ¿No? Sí. Ya. Voy a continuar. Logaritmo de un producto. Recuerden, cuando hablo de un producto es de una multiplicación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con eso? Que si la multiplicación de B por C es lo mismo que decir logaritmo de A de B más logaritmo de A en C.
Porque acá yo junto los dos logaritmos, porque son del mismo, por decirlo así, de la misma base de logaritmo. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Yo lo tengo expresado de esta manera, entonces tengo que expresarlo así. Entonces, logaritmo de A es igual a 7 más 2. Pero acá me indican que es multiplicación. Entonces, logaritmo de A es 7 por 2. Si yo lo resuelvo, me va a dar logaritmo de A es igual a 14. ¿Ya? Voy a hacer el siguiente. Logaritmo de 6 es 4 por 9. Si yo lo junto, ¿cuánto me va a dar 4 por 9? 36. Ahí sale. Ay, 36. Por ejemplo, acá, logaritmo de x es igual a y por x por 1 partido en y. Y esto me va a dar como resultado logaritmo de x y partido en x más y. O sea, por y. ¿Ya? Si aquí fuera más y, yo puedo simplificar la x, pero es una multiplicación. Todas las propiedades del logaritmo van a ser ayuda para resolver un ejercicio. Continuando. Logaritmo de un cociente. Cociente, división. Acá es una resta. Anteriormente veíamos una suma, acá es una resta. Y aquí yo separo mi resultado. Entonces, el logaritmo de 5 mi letra A, el 24 mi letra B y el 6 mi letra C. Entonces, logaritmo de 5 de 24 menos logaritmo de 5 a 6. Porque yo sé que ambos logaritmos van a medir lo mismo, porque mi resultado, como lo hice como potencia el logaritmo, me dice que mi logaritmo vale 5, vale 2, porque todo va a valer lo mismo. Acuérdense que antes, al principio, cuando la multiplicación, nosotros lo agrupábamos. Acá es lo mismo. Ya está agrupado, pero ahora lo separo. Por ejemplo, acá. Logaritmo de 2. El 2 es mi A. Acá tengo mi B y mi C. Entonces, el primer logaritmo de B va a ser logaritmo de 2 de 32 menos logaritmo de 2, porque yo ya sé que el logaritmo de 2 se va a repetir igual, porque es la misma base en ambos ejercicios. Logaritmo de 2 a 4. Acá, B y C. Acá la. Sé que el logaritmo va a valer lo mismo. Entonces, logaritmo de B al cuadrado por D menos logaritmo de H elevado a 3. ¿Sí? Es lo mismo que vimos en delante. La diferencia es que ahora en vez de que se sumaba, se generaba logaritmo mediante fracción. Ahora es al revés. De la fracción vamos a pasar a la suma o resta.
Por ejemplo, en el próximo ejercicio, acá. Estos dos ejercicios, ¿qué propiedades son? Es lo que acabamos de ver. Son logaritmos de cociente, ¿ya? Entonces, si yo realizo lo que me indica la regla, que el logaritmo de A, B partido en C es igual a logaritmo de A, B menos logaritmo de A en C, yo tengo que trabajar con esta regla. Acá, si bien les dicen cuánto vale cada uno, pero es más que nada para resolver el logaritmo como tal, ¿ya? Porque acá ningún logaritmo le indica que vale el logaritmo de 2, el logaritmo de 3, no. Acá son logaritmos de 10, ¿ya? Por ejemplo, acá. Si yo este logaritmo lo transformo tal cual como me indica la fórmula, sería B y C. Entonces, logaritmo de la base como tal sería 3 menos logaritmo de 10. Eso es todo. Acá, claro, me indica que el logaritmo, que el primer logaritmo vale 0,4 menos, menos la descomposición del logaritmo de 10. Ya, acá, si bien dice logaritmo de 2, pero aquí pasa a ser logaritmo de 5. ¿Ya? ¿Por qué de 5? Porque si yo descompongo el logaritmo de 2, me va a dar 2 logaritmos de 5. ¿Ya? Porque si lo paso adelante, lo voy a multiplicar como 5 por 2. ¿Ya? Pero esa parte todavía no se los voy a mostrar porque más adelante los va a salir. ¿Ya? Como que les voy a dejar avanzado esto. Acá, logaritmo de 9 partido en 25, el primer logaritmo me va a valer 9 menos el segundo logaritmo que me va a valer 25. ¿Ya? Esto es lo que hemos visto hasta ahora, solo con las reglas de la multiplicación, de la división. ¿Ya? Voy a continuar. Ah, otra cosa. Acá cuando dice logaritmo de 0,8, ustedes tienen que pasar la fracción. Miren, 0,8 es igual a 8 partido en 10. Yo les recomiendo dos cosas. Si lo quiero lo simplifico, si no, no. En este caso no lo voy a simplificar. Entonces, logaritmo de 8 partido en 10 es igual a logaritmo de 8 menos el logaritmo de 10. Y acá, aquí ya está la fracción. Entonces, primer logaritmo de 5 menos el logaritmo de 3. ¿Ya? Hasta ahí es lo que hemos visto hasta ahora. Voy a continuar.
Acá, cambio de base. ¿Qué quiere decir con eso el cambio de base? Que si en un comienzo me sale un número, yo lo transformo, o sea, lo cambio. En este ejercicio, el logaritmo de 832. Logaritmo de 8 a 32 es igual, no lo sé, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer en este ejercicio? Mi base y mi logaritmo pasan a ser el número del nuevo logaritmo. ¿Qué quiero hacer con eso? Que qué número para ambos va a ser igual. En este caso el 2. ¿Por qué el 2? Porque el logaritmo de 2 es 32. Si yo lo resuelvo, pasaría a ser ¿qué número me va a dar 32? Es decir, ¿qué número, si yo elijo el 2, cuántas veces tengo que repetir el 2 para que me dé 32? Ya, yo sé que aquí ya se empieza como a redar un poquito, pero quiero que sean como claros en esto. Bien, voy a volver a explicarlo. La base del logaritmo va a ser la letra A y el logaritmo es la letra B. Yo lo voy a escribir como logaritmo de 32 partido al logaritmo de 8. Yo acá, ¿cómo lo voy a resolver? Necesito saber qué número que yo multiplique por sí mismo, es decir, qué, qué número multiplicado por sí mismo me va a dar el resultado. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿qué número me va a dar 32? Voy a comenzar con el 2. Entonces yo necesito, ¿qué número multiplicado por 2 me va a dar 32? 4. 5. 5, Es 5. ¿ya? Entonces yo ya sé que el 2 va a ser mi letra A, o sea, mi letra C va a ser el 2 porque va a ser el cambio de una base para que tanto arriba como abajo sean iguales. Y ese resultado me va a dar 5, que es este, el exponente. Lo mismo abajo. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me va a dar 8? El 2. 2 por O 2 sea, me da 4, sería por 4. En este caso. 3. O sea, por 3. Porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces el resultado de esto va a ser 3. Y acá el 2. ¿Bien? En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Buscando el número común. El 2, voy a encontrar el 32 y el 8 con el 2. ¿Ya? Y así se resuelve este ejercicio. Igual esta semana voy a tener que ponerme a Sí, ver las normas. exacto. Por eso yo les digo, ténganlo en una hojita a mano. Ya. Acabamos de ver cambios de base. Cambios de base. Entonces, el logaritmo de AB es igual al logaritmo de CB partido en el logaritmo de C en A. El logaritmo de C es el logaritmo que cambia. ¿Ya? Acá voy a poner el logaritmo de C. El logaritmo que se cambia. Entonces acá yo voy a hacer la raíz, porque este va a ser mi A y este va a ser mi B. Entonces, logaritmo
de 9 con logaritmo de 27. Acá yo quiero buscar un número que sí mismo me va a dar mi resultado de 9 y 27. ¿Cuál es la manera más fácil? Utilizando las tablas de multiplicar. Yo sé que el 3 está tanto en el 9 como en el 2. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 me va a dar 9? Si yo tengo mi base 3, 3 por 3 me va a dar 9. Es decir, elevado a 2. Entonces ahora quiero saber, ¿qué número tengo que elevar el 3 para que me dé 27? Por 3. Exacto, por 3. Entonces mi logaritmo va a tener base 3 y base 3. Entonces, logaritmo de 3 a 9 va a ser 2 partido. Logaritmo de 3 de 27 va a ser 3. Porque si yo multiplico 2 veces 3 me va a dar 9. Si yo multiplico 3 veces 3 me va a dar 27. Ahora, ¿entendieron la lógica? O sea, la idea de este ejercicio. Sí, Ya. Quiero que me hagan los tres ejercicios que están acá. Les voy a dar 5 minutos. ¿Ya?
Ya chicos, ¿cómo les fue con los ejercicios? Yo creo que bien. Ya. Ariel, ¿cuál es el resultado del logaritmo 64 en 8? Sería fracción de 3. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es su resultado? 3. Ya. Sofía, ¿cuál es el resultado del logaritmo de 125 en 625? Tiene que dar una fracción, ¿cierto? Sí, de una fracción. Me dio 4 tercios. Ya, yo se lo dije mal. Era 3 tercios. 4 tercios. ¿Y usted, Ariel? Yo se lo dije mal. Era 3 tercios. Ah, 3. ¿Cómo 3 tercios? No, la otra, la anterior, la mía. Es ¿En la que me esta? preguntaron. Sí. 3 tercios. Ahí no sé cómo decirlo cuando medio 3, como la división al medio 3. ¿No será 6 partido en 3? No, No, 3. ¿Así 3 o 3 partido en 3? 3 partido en 3. 3 partido en 3. Sí. ¿Ya? Y Alonso, ¿cuánto le dio el logaritmo de 343 de 49? Escríbamelo. Gracias. Me dio 5. Acabo de anotar. 5. Ya. Voy a desarrollarlo y ustedes me van indicando junto con sus respuestas si van bien o van mal. Ah, yo me equivoqué. Lo escribí mal. Es 2 partido en 3. Es el resultado. Ya. Acá el logaritmo de 64 en 8 pasa a ser que la letra A es mi logaritmo de base y el logaritmo es B. Entonces, si lo escribo como fracción, sería logaritmo de 64 partido el logaritmo de 8. Ay, perdón, al revés. Equivoqué yo. Ok. Logaritmo de 8 partido en logaritmo de 64. Ya. ¿Qué logaritmo va a ser en común en esta operación? El 2. El 2. Tengo una pregunta, Dígame. pero B es de base, la B que puso ahí. Es de aquí, de la fórmula de acá arriba, donde dice logaritmo de A, logaritmo con B. O logaritmo Ah, de AB. Ya, no ya, es de base. Estoy siguiendo las letras de acá, como están ah, en ya, la fórmula. ya. Ya. Ya sé en qué me equivoqué. Yo lo saqué como. Ya, vale. Este resultado me va a dar 3 y el logaritmo 64 es 6. Sí. Si yo lo simplifico en 3, me va a dar 1 partido en 2.
y eso es un medio. ¿A alguien le dio distinto? Uy, No. ¿no? Ya, ya. Voy a continuar con el siguiente. Este es mi A y este es mi B, siguiendo con la lógica del logaritmo. Entonces, logaritmo de 625 con el logaritmo de 125. ¿Qué número hay en común en esto? Cinco. ¿El 5? Muy bien, sí, el 5, logaritmo de 5. Si es logaritmo de 5 de 625, ¿cuánto me va a dar? 3 partido en 4. Es O 4 sea, partido en 3. 4 partido en 3. Sí, y al revés. No se preocupe, Ariel, que ahora que lo estoy resolviendo con ustedes, me di cuenta que yo lo hice al revés. Ya, así que Yo lo no. saqué, yo lo saqué como el ejemplo anterior, por eso que lo hice Sí, se me el que había pasa por lo delante. mismo. Ya, por ejemplo, acá, este es mi A y este es mi B. Siempre les voy a colocar como de dónde saqué o sea, a través de una fórmula donde yo saqué los números, ¿ya? Por ejemplo, logaritmo de 49 partido en el logaritmo de 343. ¿Qué número en común tienen ambos logaritmos? ¿Qué base 7, va a tener el logaritmo? El 7. Entonces, el logaritmo de 749, ¿cuánto es? 2, o sea, 2. 3. No, 2. No, 2, ¿verdad? ¿Verdad? Disculpe. Porque 7 por 7 es 49. Sí, era 2 Y tercios. exacto. Y el logaritmo de 343 es 3. Ya. ¿Alguien le dio algo distinto a lo que yo acabo de hacer? No. ¿No? Entonces, el que va abajo del logaritmo es el que se pone abajo en la fracción y el más grande se pone arriba. Bueno, No. Acá, mira. Por ejemplo, en el 64, acá me dice que la base va a estar abajo y el número va a estar arriba. O sea, el logaritmo. La base del logaritmo va a estar abajo, va a ser el denominador, y el numerador va a ser el logaritmo. ah, sí, a eso me refería. Ay, Ah, bueno, sí. es que me da cosa confundirme. No, 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 tranquila, mira, velo como de esta manera. Numerador y denominador. Velo Ya, así, como fracción. ya, ¿Ya? Ahí no te vas a enredar tanto y te va a ser más fácil verlo. ya. Voy a continuar. Ya, ahora vamos a comenzar. Resolver problemas que involucran a la propiedad del logaritmo en problemas de la vida cotidiana. Ya, miren, voy a retrocederme un poquito, harto, en realidad, acá. Esto va a ser súper importante porque de aquí vamos a empezar a trabajar con respecto a los problemas del logaritmo. Ya imaginad desarrollarlo. Al principio, por ejemplo, yo les pasé, no sé, problemas de sumas, de restas, multiplicación, división, ya. Para las raíces también hay, pero no se suelen utilizar mucho. Se suelen analizar más el logaritmo que las raíces. Me regreso. El primer problema. Para desarrollar problemas, tienen que identificar dos cosas.
lo que me preguntan y los datos que me entregan. ¿Ya? Eso tenemos que hacer primero. Entonces, una bacteria se divide en dos organismos idénticos cada 15 minutos. Entonces, yo escribo, lo voy a escribir acá, los datos. Una bacteria se divide en dos, voy a hacer dos circulitos, en 15 minutos. ¿Ya? Si empieza a estudiarse la bacteria a las 2 de la tarde y 15 minutos después se duplica, o sea, comienza a duplicarse, ¿a qué hora, a qué hora es cuando se generan 512 bacterias? ¿Ya? Entonces, en 15 minutos yo voy a tener dos bacterias. Si a mí me indican que comienzan a las 2 de la tarde y en 15 minutos van a pasar a ser dos bacterias. Se eh, duplicarse, ¿ya? Duplicar es dos. Antes de comenzar, quiero que me indiquen quiero que me indiquen cuántos minutos hay en una hora. Primero que todo, en una hora, ¿cuántos minutos hay? 60. 60. 60 minutos. Si yo divido 60 dividido en 15, ¿cuánto me va a dar esto? 4. 4. Si yo expreso el logaritmo, tengo que decir que mi logaritmo, mi total va a ser 512, ¿ya? Y me están indicando que cada 15 minutos voy a tener, se va a empezar a duplicarse las bacterias. Entonces mi logaritmo va a ser base 2, ¿ya? ¿Me van entendiendo la idea? No. ¿Sí o no? Ya. Cuando yo lo de duplicar es 2.1. Me están diciendo que mi resultado, el resultado del experimento va a dar 512, pero el tiempo no lo sé. Eso es lo primero que yo sé. Pero sí sé que cada 15 minutos hay dos bacterias nuevas. Ya. Entonces, si yo lo escribo como logaritmo, mi resultado del logaritmo va a ser 512. No sé cuánto es el tiempo. ¿Ya? Entonces sería logaritmo de base 2 porque sé que por cada, yo sé que el duplicado de mi logaritmo me va a tener que dar 512. Es cuando yo les estaba diciendo hace un momento, ¿qué número multiplicado me va a dar 512? ¿Ya? Ahora quiero que lo vean de esta otra manera. Mi total son 512. Sé que al duplicarlo me va a dar eso en un tiempo indeterminado. ¿Ya?
Entonces pasaría a ser logaritmo de 2 porque las bacterias se multiplican, se duplican cada cierto tiempo. Y el logaritmo correspondiente va a ser 512. Entonces, si yo lo transformo como lo veíamos anteriormente, necesito saber cuántas veces tengo que multiplicar el 2 para que me dé 512. Gracias, Alonso. 9. Si yo pongo 2 elevado a 9, me va a dar 512. ¿Ya? Voy a volver a explicar. Mi total de mi logaritmo en este caso, porque aquí estamos trabajando con logaritmo, va a ser 512. El resultado de este logaritmo va a equivaler al tiempo, pero no lo sé todavía. Pero sé que el logaritmo de 512 me va a dar el tiempo. ¿Qué dato sé? Que cada 15 minutos se duplica. Entonces, cada 15 minutos hay 2 bacterias nuevas. Entonces va a ser logaritmo de 2, porque el 2 me va a representar las veces que se va a empezar a duplicar la bacteria. Entonces, logaritmo de 2 de 512 es igual al tiempo. Analízalo de esta manera, como está acá, al tiempo. Entonces, si yo ya sé cómo está expresado de esta manera, voy a indicar, lo voy a pasar a potencia. ¿Cuántas veces necesito multiplicar el 2 para que me dé 512? Eso es 9. 2 multiplicado por elevado a 9 me va a dar 512. Hasta aquí, ¿tienen duda o consulta? Yo no entendí muy bien lo del 2. Ya. Lo del 2 comienza con con la duplicación de la bacteria. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, una bacteria se divide en 2 organismos. ¿Ya? Y cada 15 minutos se va a duplicar. ¿Ya? Acá me lo va indicando. Mira, se divide en 2. Tengo 2 nuevas bacterias cada 15 minutos. Si se comienza a estudiar la bacteria de las 2 de la tarde y pasan 15 minutos después, es que se duplicó. ¿Ya? Claro, una bacteria se dividió en 2, pero de una bacteria aparecieron 2 más. Entonces, por eso se habla de duplicar. Porque yo tomé logaritmo de 2. Porque el logaritmo de 2 me está indicando que el 2 va a ser mi base para determinar cuántas veces necesito que ese número se multiplique para que me dé 512. ¿Ya? El 512 va a ser como mi resultado, que es el resultado final. Entonces yo necesito buscar un número que al multiplicarlo por sí mismo me va a dar 512. Por eso coloqué el 2, porque el 2 me lo indican como duplicado. ¿Ya? Yo lo expresé así, logaritmo de 2 de 512. No sé si queda un poquito más claro como lo estoy diciendo ahora. Ya miren, voy a continuar a ver si les queda como un poco más claro. Ya. Como ya sé que 2 elevado a 9 es 512, eso me indica
de que la bacteria se va a multiplicar o se va a duplicar 9 veces. ¿Ya? Entonces, la bacteria se va a duplicar 9 veces. Ya, se duplica 9 veces. Si vuelvo al ejercicio, aquí me indica, si se comienza a estudiar la bacteria a las 2 de la tarde, después de 15 y a los 15 minutos después comienza a duplicarse. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si aquí me están diciendo que cada 15 minutos van a haber dos, y yo ya sé que se va a duplicar 9 veces. Entonces, aquí, ¿qué operación tengo que hacer con los 15 minutos que ya sé que se va a duplicar? Multiplicar. Muy bien, sí. Entonces sería 9 por los 15 minutos. ¿Esto cuánto me va a dar? 9 por 15. Eso me va a dar 135. Ay, 135. ¿135 qué? 135 minutos. Ya, tengo mis minutos que están acá. Pero estos minutos los tengo que expresar en horas. Porque aquí me dice a qué hora es cuando se generen 512 bacterias. Yo necesito saber cuánto me va a valer en horas. Horas 15. 2 horas 15. Muy bien. ¿Cómo sacaste que eran 2 horas 15? Ah, por lo de los 60 minutos. Muy bien. Eso era. Por eso yo les dije, ¿cuánto me da 60 dividido en 15? 4. Y ahora, eso hay que sumárselo a las dos, ¿o no? Sí, Eh, entonces ya sé que son 2 horas, entonces a las 14 horas le sumo los 2,15. ¿Ya? Y eso me va a dar 16,15. Pero ojo, y este experimento no comienza a las 14. ¿A qué horas comienza el experimento? mm, a las 14:15. Entonces, de las 16:15 le agrego los 15 minutos. Entonces serían 16:30. Ya. Yo sé que es difícil porque yo agregué lo equivalente a logaritmo, ¿ya? Pero quiero que entiendan que cuando empecemos a hablar del triple, del doble, del cuádruple, va a ser en la base del logaritmo, ¿ya? Eso va a corresponder a la base del logaritmo, porque ahí les va a indicar cuál va a ser el número que van a utilizar para saber cuánto va a ser el resultado. Este tipo de ejercicio siempre sale, la de las bacterias y de sacar la energía de una casa. Siempre salen esos dos tipos de ejercicios. Ya chicos, ya con esto yo concluyo la clase de hoy día, ya como tal.
No sé si tienen dudas o consultas. Yo sé que este ejercicio igual es largo y tiene mucha información, pero a lo que vimos ahora, ¿alguien tiene duda o consulta? Yo no. ¿No? ¿Usted, Ariel? No, no tengo dudas, pero, o sea, igual tengo algunas confusiones, pero voy a pasar la materia cuando la envíe, la reviso. Sí. Sí, sí, es largo este ejercicio y cuesta, ¿ya? Cuando yo